En otras palabras, para que podamos entenderlo un poquito mejor, el término cuando yo hablo de no te quedes en el ácido es no te quedes en el papel de víctima. Sé que no lo podemos entender porque estamos ahí adentro y es difícil cuando hacemos un trabajo sobre nosotras mismas, es difícil aceptar que a veces estamos siendo víctimas o nos estamos quedando como víctimas, ¿no? Porque no hacemos esa introspección, ¿no? Pero lo importante, y por eso es que yo les digo, bueno, véanlo como un ácido, cuando estás ahí y quieres salir, y a pesar de todas las circunstancias que estés pasando, que porque bueno, obviamente pues no en el vivir o en este camino llamado vida, ¿no? Pues obviamente tenemos que pasar por varias situaciones o por varias circunstancias, buenas, malas, bonitas, como sean, porque es parte de vivir y es parte del sazón de la vida. Sin embargo, cuando pasamos situaciones difíciles, que pues pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que a veces pues hay obstáculos que vencer. Lo importante es salir de ahí y no quedarte en ese dolor, en ese sufrimiento, en ese ácido. Por eso hablo de ese ácido. El ácido corroe. El ácido, lo que sea, así sean las cosas más, el metal, lo que sea, todo lo corroe. Entonces, lo importante es que tú aprendas a no quedarte ahí, que aprendas a salir de ese ácido, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues hay muchas circunstancias, pero lo primordial, lo principal y por decirlo así, el primer ingrediente que tú requieres para para no quedarte en el ácido y para poder salir de ahí, pues es que tú quieras, ¿no? Que tú decidas no estar o ya no estar en ese sufrimiento, ¿no? O ya no estar sintiéndote que no estás viviendo la vida de tus sueños, la vida que tú quieres, ¿no? Y cuando hablo de sueños es porque todos en esta vida hemos tenido sueños, ¿no? Y por unas situaciones o por otras pueden variar y pueden ir cambiando y sí pasa, ¿no? Pueden cambiar y está bien. Lo importante es que no los dejemos abandonados, que no pase el tiempo y un día voltees y digas, ¿y dónde quedaron esos sueños? ¿No? Y que un día voltees y digas, pues yo sigo en una relación, por ejemplo, de 5 años, ¿no? Que no me siento bien, que no me siento a gusto, que no soy feliz, que no me comprende, ¿no? Aguantando situaciones, ¿no? Por un apego, por lo que sea, pero es porque te estás quedando en ese ácido, en esa situación que estás viviendo, ¿no? Y que no quieres dar el primer paso. Entonces, lo primordial que tienes que hacer para que tú puedas salir de ese ácido es querer, es decir, aceptar, ¿no? La semana pasada yo les platicaba que para poder hacer un cambio en tu vida, para poder querer ser dueña de tu vida y querer hacer un cambio, lo primero que tenemos que ver pues es checar qué miedos tenemos o qué es lo que nos está deteniendo y obviamente aceptar que tenemos que pasar por un proceso de duelo, ¿no? Por un proceso de aceptación, por un proceso de ira, cuando tú dices, yo ya no quiero vivir aquí, yo ya no quiero estar en esta relación, o ya no quiero estar en este trabajo que no me hace feliz, o ya no quiero estar viviendo esta historia que no es mía, ¿no? En ese momento es cuando tú empiezas a hacer una reacción, a cambiar, a quererte transformar, ¿no? Y para eso obviamente necesitas primero aceptarlo y querer hacer ese cambio, quererte mover, querer hacer algo diferente en tu vida. Empezar a vivir ese proceso de cambio, ese proceso de transformación, pero por favor no te quedes en ese ácido, no te quedes ahí estancada, atrapada en esas circunstancias o en esas situaciones que estás viviendo, porque lo único que va a hacer es que te vaya a tener o te tenga de una manera frustrada, que te tenga enojada contigo misma, que te tenga triste, que te tenga en esa situación en la que a lo mejor te encuentras, ¿no? Aceptando incluso cosas que a veces tú crees que no ibas a aceptar y las aceptas porque no estás haciendo ese cambio tan necesario que debes de hacer, que es transformarte, que es empezar a vivir estas cosas. A ver, Cristi me está comentando por acá. Hola Cristi, qué bueno que me estás acompañando. Dice, si nos quedamos en ese ácido, morimos por dentro. Si actuamos, ciertamente corremos riesgos, pero sentiremos que ya estamos fuera de esa corrosión. Efectivamente, Cristi, cuando estamos dentro de ese ácido, ¿no? Pues estamos viviendo una vida que no es la que queremos, una vida que no tiene sueños, una vida gris.
o negra inclusive, ¿no? Pero está en nosotros quererle dar color a esa vida, querer hacer algo diferente, quererte mover. Claramente no es fácil y eso es algo importante que tenemos que ver, no es fácil, es un proceso que llevamos, que tenemos que pasar y que llevar, pero llevar con mucho amor y con mucha decisión y con mucha convicción de quererte tú y de decir, ya no más, ¿no? Ya no más y me salgo y me muevo. Y a esto me refiero ya no más en muchas situaciones, ¿no? Porque pues puede ser en cualquier situación de nuestra vida en la que estemos ahí estancadas, ¿no? Y efectivamente vamos a correr riesgos, pero en esta vida si no corremos riesgos, pues tampoco estamos viviendo, ¿no? Estaríamos como muertas en vida, estaríamos ahí queriendo, viviendo la vida de alguien más que sí está corriendo esos riesgos. Por eso yo cuando les comento a ustedes de que vivan su propia historia, su propia vida, a esto me refiero, a que tú vivas tu propia historia, que tú corras tus riesgos, que te vas a equivocar, pues sí, te vas a equivocar, pero no pasa nada, estás aprendiendo. Le tenemos mucho miedo a lo que llamamos el fracaso. En realidad no es fracasar, es aprender. ¿Ok? Cuando nosotros vamos por la vida y vamos disfrutando intensamente y vamos corriendo esos riesgos, pues, y obviamente todo en pro de cosas positivas para ti o en pro, o cosas propositivas, no hablar de riesgos ahí, pues, que no estén bien de alguna manera, sustentados, ¿no? O ahí bien calculados, porque tampoco es irnos así nada más porque sí, sino que aprender y tomar esos riesgos, ¿no? Atreverte, a probar, a hacer cosas diferentes, pero por favor a moverte, ¿no? O sea, no quedarte en ese ácido, en esa corrosión, en esa situación que estás viviendo, porque no te va a traer nada bueno, nada bueno. Lo único que sí te va a traer eso es que al pasar los años, ¿no? Al que pase mucho tiempo, des una mirada hacia atrás y digas, ¿qué hice? ¿No? O que te arrepientas, o que empiece el hubiera, ¿no? Hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, me hubiera atrevido, o sea, en eso sí va a pasar, eso sí sería muy común, pero yo te invito, yo las invito, y en este espacio de Marisol Espinosa, eso es lo que yo pretendo con ustedes, ¿no? Que se atrevan, que quieran vivir una vida o su propia vida, ¿no? Que sean dueñas de su vida, que se atrevan a hacer algo diferente, a que cambien y que a pesar de las circunstancias, por más difíciles que sean, que salgas adelante, que no te quedes en ese ácido, porque eso te va a corroer y te va de verdad a dejar muy triste o vivir una vida sin color, ¿no? Como les decía hace un rato. Lógicamente sería como decir pues muy fácil, ¿no? Lo que les comento a ustedes, y hay quien ya me dijo, ay, es que está muy fácil, o lo dices muy fácil. Yo sé que el proceso no es fácil, porque pues no lo es, ¿no? Y miren que yo les digo y se los platico porque yo he vivido muchísimas situaciones y hablo en varios aspectos de mi vida, ¿no? Pero al final del día he decidido vivir mi propia historia, vivir mi historia y salir adelante y decir, bueno, pues sí, o sea, a lo mejor me caí, pues no pasa nada, ya aprendí que por ahí no tengo que ir porque hay un obstáculo, hay una piedra o hay un bache, ¿no? Ahora bien, también es importante que cuando estemos en esta situación de no quedarnos frustradas o de no querernos quedar en ese ácido, tenemos que aprender a reconocer nuestras creencias o comenzar a aprender de dónde proviene eso que no me está haciendo crecer, eso que no me está haciendo salir adelante, ¿no? Porque muchas veces, o el 99.9%, la realidad es porque tenemos miedo, ¿no? Y ahorita Cristi lo comentaba, pues ese miedo, por ejemplo, a no atrevernos, a no querer arriesgar, a no querer hacer las cosas, ¿no? El miedo al qué dirán, el miedo a que me dejen, el miedo a no tener pertenencia o no sentirse que perteneces a cierto grupo y por eso mismo no te atreves a hacer las cosas, ¿no? Ustedes piensen cuando, por ejemplo, estás en una relación que no es la más idónea, ¿no? Y que no te está yendo muy bien. Pero ¿cuál es tu miedo? Tu miedo es
que te dejen sola o quedarte sola, ¿no? O que no tengas ese reconocimiento o que no creas que vas a encontrar a otra persona. Y lo único que te está pasando es que te quedes en ese ácido, en esa situación. Y te prometo que la otra persona o la otra persona que no te está haciendo feliz, pues él va a ser feliz, ¿no? Y aquí lo importante es que tú decidas hacer esa evolución, ¿no? Que evoluciones, ¿no? Que no te quedes ahí involucionando o atrasándote, ¿no? O sea, sino que evoluciones y que digas, ok, va, voy con todo, ¿no? Lo mismo pasa en los trabajos, o sea, si tu trabajo no te hace feliz, si tu trabajo ya no te gusta y no te deja lo que tú quieres y no te hace sentir satisfecha o 100% realizada, ¿no? De alguna manera contigo misma, no con alguien más, eso hay que tener cuidado, que sea contigo misma, siempre hablo de que sea contigo misma. Entonces, si no, entonces planea qué vas a hacer, cómo te vas a mover y empezar tu proceso de duelo. Recuerden todo lo que vamos a dejar y todo cambio de transformación que quieres realizar en la vida, pues obviamente lleva un proceso de duelo, ¿no? Entonces, planeas todo y haces tu salida, ¿no? O te jubilas, o te cambias de trabajo, o emprendes, o no sé qué tengas que hacer, pero algo tienes que hacer por ti, ¿no? Que te muevas principalmente es que ya no te sientas feliz con la vida que estás viviendo, ¿no? En el punto en el que estés viviendo, en la situación o en el ámbito que ya no te sientas feliz, en ese momento te estás quedando ahí, te estás quedando atrapada, te estás quedando en el sufrimiento y estás eligiendo estar en el sufrimiento viviendo la historia de otra persona. Entonces lo importante es que tú decidas vivir tu propia historia, ser dueña de tu vida, y empezar a evolucionar y decir, voy para adelante, no me quedo en el ácido, todo lo contrario, hago todo lo posible para salir de ahí, ¿no? Que sí te aseguro que va a pasar es que te vas a amar a ti misma y te vas a encontrar contigo misma, vas a escuchar tu corazón y vas a poder lograr todo aquello que no pudiste, ¿no? Todo aquello que te estuvo impidiendo salir adelante, ¿no? Y bueno, pues esto era lo que les quería comentar. Por allá veo a Amalia, muchas gracias por acompañarme. También a Vane, la veo por allá. Vane nos dice que sin el sufrimiento, sí, el sufrimiento es una elección y disfrutar también. Efectivamente, Vane, sí. Pues no hay más opciones, ¿no? Es como en la vida, ¿no? Es blanco o es negro, no hay medias tintas. Entonces, cuando tú decides vivir en blanco está bien, si decides vivir en el negro está bien, pero lo único que así te aseguro es que tu vida pues no va a ser la mejor, ¿no? O vas a vivir triste, vaya, y este camino llamado vida es lo más importante, ¿no? Disfrutarlo, reconocerlo, vivirlo intensamente, obviamente, con sus responsabilidades claramente. Y yo creo que cuando tú decides ser dueña de tu vida, no te vas a hacer daño a ti misma, ¿no? Todo lo contrario, vas a buscar hacer cualquier situación o cualquier cosa que sea propositiva para ti, ¿no? Y bueno, pues esto era lo que tenía para el día de hoy. Las quiero muchísimo, muchísimas gracias por acompañarme y por estar aquí conmigo siempre, ¿no? Aquí a las 6 de la tarde todos los domingos. Y bueno, recuerden que la única apuesta por la que se nace es para ser feliz. Y claramente, si esto te gustó, ayúdame compartiendo. Gracias.